Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, y en Vive la Noticia, el tema que vamos a tratar para que ustedes, los oyentes, estén ahí muy pendientes, es cierre de escuelas y colegios, la crisis de facultades universitarias. Pero Mauricio, tenemos también una pregunta para redes sociales. Claro que sí, Evelyn, y para todas las personas que se van conectando, porque la situación es bastante compleja en distintos lugares y también queremos que ustedes nos ayuden con esta encuesta y participen a esta hora de la mañana. La pregunta es, ¿la disminución de la población está relacionada con nuevos conceptos de familia y una cultura de la no natalidad? ¿Sí o no? Para que también nos respondan allí y, por supuesto, si hay disminución natal, pues evidentemente también se van a ver cerradas escuelas y demás. Entonces, profe Salomón, ya tenemos nuestro tema, tenemos nuestro invitado, de quién se trata y para que todas las personas que están allí conectadas también nos dejen sus mensajes de qué opinan sobre esta situación de una crisis educativa a raíz de la baja natalidad también. Profe Salomón. Sí, continuamos acá con nuestro programa y tenemos, la verdad, un invitado de lujo. A nuestros oyentes, a nuestros seguidores, a nuestro público en general, la verdad es muy importante recibir hoy la información, recibir hoy pues toda esa experiencia del doctor Carlos Sarmiento Barrera. Él es docente, licenciado en física, también en matemáticas, filología, idiomas y abogado especialista en gerencia educativa. Carlos Sarmiento es profesional especializado de la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá. Carlos, muy buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, para mí es un placer acompañarlos porque me parece un tema importante y que está en boca de todos los miembros de la población colombiana, de toda la sociedad colombiana, y no solamente lo tenemos aquí en nuestro país, es un tema de orden también internacional, porque son análisis que vienen cualificados desde el Banco Mundial. Entonces es importante también ver que tenemos unas fuentes externas que son las que catalogan este suceso que está sucediendo, y que este suceso que está aconteciendo no solo en el país, sino en el campo mundial. Sí, así es, Carlos. Para nuestros seguidores, para nuestro público en general, el tema de hoy tiene que ver con natalidad. Vamos a hablar de natalidad, vamos a hablar de una situación muy particular que se está viendo en los colegios, creo que no solamente de Colombia, sino del mundo, y es la disminución de matrícula, la disminución del número de estudiantes. Solamente hay un dato acá que nos comparten, y a lo largo de este año, solamente en el departamento del Meta, se han cerrado 22 escuelas. Entonces creo que, no sé cómo lo podríamos llamar en el camino, de una manera pronto más técnica, un flagelo, una circunstancia, una dinámica poblacional que está atravesando el mundo, y que de una u otra manera ya la sentimos nosotros, en localidades incluso muy populosas de Bogotá. Ya se está viendo finalmente como esta situación que agrava en determinado momento plazas de docentes, cierre de cursos y cierre de instituciones educativas. Posiblemente, y eso es parte del análisis que estaremos haciendo con Carlos el día de hoy, posiblemente habrá alguna zona, alguna región donde quizás no esté ocurriendo el fenómeno, pero creo que de manera generalizada sí es un sentir de los maestros, de los directivos y de algunos entes territoriales que se están dando cuenta de la disminución de población. Entonces, pues no se diga más, Carlos, vamos a empezar con nuestra tanda de preguntas, nuestra primera ronda de preguntas, y que pues obviamente vamos a escuchar respuestas desde la voz de un experto, de Carlos Sarmiento Barrera, profesional especializado en la Secretaría de Educación del Distrito. Entonces vamos a empezar, Carlos, con nuestro diálogo y tiene que ver precisamente con el aspecto que estaba mencionando. ¿Cuál es el impacto de la crisis de matrículas en las escuelas, colegios distritales y facultades de educación frente a la baja población que está teniendo el país y el mundo? Bueno, este es un fenómeno social, yo nunca le he llamado sino
de una determinada forma, sino efectivamente un fenómeno social. Ujú. Un fenómeno social que está dado por la poca natalidad que hay en este momento. Vamos a traer unas cifras muy claras que nos arroja el Banco Mundial, y es que a 2014 la tasa de natalidad era del 15.83%. Es decir, esto es por cada 1.000 personas que se trabajan. Y hoy, el último informe es del año 2022, la tasa de natalidad bajó al 13.92%. Es decir, si esto lo calculamos en miles de personas, pues estamos teniendo un fenómeno bastante delicado para todas las sociedades. La otra parte es la tasa de fertilidad. La tasa de fertilidad en 1960 era de 6.7 hijos por mujer. Y hoy tenemos, al año 2022, que es el último avance, tenemos una tasa de natalidad del 1.7 hijos por mujer. Es decir, si vemos esto hace que se cree un fenómeno social que influye en la educación, no solamente de nuestro país. ¿Qué ha traído como consecuencia esto? La disminución en las matrículas. Al año 2012, la Secretaría de Educación de Bogotá tenía una matrícula de 1.086.000 estudiantes. Hoy, año 2024, escasamente estamos llegando a los 700.000 estudiantes. ¿Qué hace eso? Que generalmente no tengamos estudiantes en buena cantidad para atender. Y generalmente la educación se recibe muy de la mano de los docentes y se ve privada la educación, primero, de tener un número suficiente de estudiantes, porque la normatividad colombiana define un tamaño de grupos por cada docente en la parte oficial. Eso hace que la falta de estudiantes nos obligue a entregar docentes. Segundo, nos obliga a cerrar cursos. Tercero, que es un fenómeno bastante grande, es cerrar las jornadas tarde, que es el fenómeno subsiguiente a toda esta necesidad. Que es importante, y allí yo traigo a colación un término que acuña la ley 115 de 1994, y es que la jornada escolar de los estudiantes es la jornada única debidamente normada. La jornada mañana y tarde son sistemas que acuñamos en un momento determinado en la época de los años 70, porque la población nuestra era bastante grande y tocó hacer esa fragmentación entre estudiantes de la jornada mañana y la jornada tarde. Pero hoy el recurso es volver a la jornada única, porque las jornadas tarde se están acabando porque no tenemos estudiantes. Con otro fenómeno, y es que la construcción de colegios nuevos ha permitido que los estudiantes que vivan cerca de esas instituciones educativas reciban su proceso educativo, dejando como claro que si localidades como en el caso de Bogotá, Barrios Unidos, cuya población es 30% propia y 70% importada, vayan quedando sin estudiantes. Es un ejemplo, ¿sí? Que esos estudiantes que llegan a Barrios Unidos, 30% son de Barrios Unidos, y el 70% vienen de localidades como Bosa, Kennedy, Suba, y con el incremento de la construcción de colegios propios en cada una de esas localidades, pues ya se van a sus sitios más cercanos con mayor confortabilidad y sin prescindir de su transporte escolar, que es uno de los gastos también en que incurre Bogotá, en unos miles de millones que cuesta este transporte escolar. Profe Carlos, quisiéramos preguntarle, ¿la presencia de migrantes en el sistema educativo está apoyando el sostenimiento de la matrícula en algunos lugares del país? Sí, es cierto. La llegada de los migrantes apoya el incremento de la matrícula en Bogotá. Y tenemos casos muy puntuales. Pero también tenemos que ver que este año también han salido migrantes, han retornado a su país, muchos, y eso hace que
se descompense el trabajo. El año pasado teníamos cerca de 743.000 estudiantes de matrícula. Como reitero, lo había citado antes, este año estamos llegando a duras penas a 700.000. Eso hace que tanto migrantes como personas de nuestro medio también hagan que disminuya la matrícula. Pero sí influye mucho la inclusión de los migrantes en la matrícula y especialmente los venezolanos, los de nacionalidad venezolana, es bastante. Encontramos de otras nacionalidades, encontramos chilenos, encontramos argentinos, pero brasileros también, pero no son en gran cantidad. Pero realmente quien nutre la matrícula es la población de nuestra República Hermana de Venezuela. Así es, Carlos. Mire, datos muy interesantes. Estamos hablando del contexto global y también estamos haciendo un ejercicio desde lo local, el caso de Bogotá, sin perder de vista de que obviamente es un fenómeno nacional, como bien lo mencionaba Carlos ahorita. Pues yo voy a hacer una pregunta, Carlos, que de pronto ha girado en torno a esta problemática, esta situación en los colegios de la ciudad, y es obviamente esa proyección a la jornada única que pues termina siendo también respuesta a la situación que se está viviendo, y es la siguiente. ¿Está preparada la Secretaría de Educación? ¿Están preparados los entes territoriales para la comida caliente, para infraestructura? Si hay una visión que en el camino pueda generar esa implementación de la jornada única en la ciudad. Bueno, estamos en el camino de la jornada única, no podemos descartarla. Primero porque en la actual administración se ha pretendido que esto se haga la atención por demanda para evitar conflictos con las sociedades y con toda la comunidad educativa, pero con un precepto muy claro, y es darle cumplimiento a las condiciones previas que exige el decreto 2105 de 2017, en el sentido de precisar que una institución educativa que pretende transitar a jornada única debe cumplir con 4 condiciones, que son infraestructura suficiente y adecuada, suficiente en número para que le provea las aulas necesarias a los estudiantes, pero también adecuada, que tenga las condiciones, las dotaciones y todo lo pertinente para un proceso educativo debidamente llevado. La segunda es plan de alimentación escolar en modalidad de almuerzo, que voy a ser muy respetuoso de todos los demás entes territoriales, pero Bogotá se aprecia tener el mejor plan de alimentación escolar, donde los recursos son propios de la Secretaría, son recursos propios, donde se brindan las mejores condiciones con un índice nutricional bastante específico. Ello viene por edades, por cursos, y siempre teniendo en cuenta la mejora de la condición de la salud de nuestros estudiantes. Una tercera, que es el talento humano docente suficiente y necesario, igual, suficiente en número para darle cumplimiento a los acuerdos que ha hecho FECODE con el Ministerio de Educación Nacional, y es que la jornada única sea desarrollada por docentes propios. Es ese cúmulo de acciones dice que no debe ser suficiente en número, pero también en calidad. Cada colegio, de acuerdo con sus necesidades y la característica de la población que atiende, debe tener sus docentes acorde con el perfil que lo requiere y con el perfil del egresado que pretende. Y una última, pero no menos importante, es la parte pedagógica. La parte pedagógica, que es un ajuste a esa ampliación del tiempo escolar, que ello conlleva que el proyecto educativo institucional deba ser modificado en todas y cada una de las partes con esa ampliación. Vamos a ver que tiene que allí ver el manual de convivencia, el CIE, el Sistema de Evaluación Educativa, y todos los medios allí, los recursos físicos, los recursos económicos, los recursos de infraestructura y demás. Entonces es importante. Bogotá está haciéndolo de la mejor forma, dándole cumplimiento a la norma, pero también teniendo en cuenta a las comunidades educativas. Por eso hablamos de demanda, atendemos por demanda, porque debe venir de la institución educativa la pretensión, o la intención más bien, de transitar a la jornada única para no vulnerar
consecuciones ya sociales que tiene la institución educativa. Que sí es claro, a la luz de la normatividad, los colegios nuevos que se construyan con recursos del FIE y todo lo que provenga del COMPES 3831 de 2015, con sus recursos, todo debe pasar a jornada única, ¿sí? Es una pretensión. Los demás sí transitan por voluntad de la institución educativa, siempre y cuando cumplan las condiciones previas determinadas por el decreto 2105 de 2017. Gracias, Carlos. Voy a mencionar una consideración que de pronto me olvidó ahorita ratificarla, y estamos hablando de cómo se está supliendo ese déficit de cupos. Carlos hacía énfasis en la población venezolana, pero pues también hay otro fenómeno, quizás de pronto lo menciono por el caso particular, que trabajo en Bosa, pero sé también de colegios por la línea de Fontibón, que quedan pues a las afueras, casi que saliendo de la ciudad, y estamos también supliendo población. Entonces Fontibón tiene población de Mosquera, el caso de Bosa atiende población de Soacha, especialmente Ciudad Verde. Entonces creo que hay otros elementos que están también, entre comillas, pues apoyando ese déficit poblacional. Pero uno de nuestros seguidores, Alan Quintero, nos hace una pregunta muy interesante, Carlos, y que creo que puede ser también el interrogante de muchos docentes que están también en esta situación, sobre todo en las proyecciones del año 2025. ¿Qué pasa con los docentes que son entregados en estos cierres de jornada? Que es como la preocupación particular de los docentes y sus familias. Bueno, los docentes generalmente, al interior de la institución educativa hay un proceso. Ese proceso generalmente hay un estudio poblacional y a través de decisiones tanto del consejo académico como del consejo directivo, las instituciones son las que nos proveen ese listado de personas que, entre comillas, nosotros decimos sobran porque no tienen carga académica, ¿sí? ¿Qué hace la Secretaría de Educación al interior de nuestra oficina de personal y nuestra dirección de talento humano? Son los primeros docentes en ser ubicados teniendo en cuenta las necesidades y las vacantes que se encuentren, ¿sí? O sea, como prioridad dentro de la escala de traslados, siempre están los primeros, son los que hay, los docentes que se entregan por falta de carga académica. Entonces, no se dejan al vuelo, sí, sino se le tiene la prioridad para que ellos sean los que escojan las plazas que hay. ¿Qué es importante resaltar? Que desafortunadamente, como hubo concurso donde se vincularon cerca de 5.900 docentes nuevos, pues la disponibilidad de plantas en este momento no es muy jugosa y no es tampoco muy atractiva, ¿sí? Si bien es cierto, hay localidades y colegios que le llaman a uno la atención, no son muchos. Entonces es importante tener en cuenta eso, que también a veces estos docentes que se quedan sin carga académica, desafortunadamente hay que ubicarlos en zonas deficitarias también. Y eso hace que se cree un conflicto o un problema para el mismo docente, de tal manera que se destabiliza un poco su relación laboral de cómo venía. Entonces es importante pero sí somos muy respetuosos de que son los primeros que se les ofrece las vacantes que hay para que entre ese cúmulo de necesidades pues puedan elegir. Pero pues como todo proceso, no todo es color de rosa. Así es, Carlos. Creo que es un análisis. Creo que necesitaríamos incluso otros programas para seguir avanzando en este tipo de análisis, de conclusiones que se tienen que abordar en esta dinámica. Hay como un círculo vicioso, perdona Evelyn, que voy a tratar de cómo cerrar esta parte escolar, esta parte que tiene que ver directamente con los maestros, en este bloque de preguntas que le estamos haciendo al doctor Carlos Sarmiento, y tiene que ver precisamente con la educación universitaria. Entonces pareciera que es como un ciclo, ¿no? La ausencia de preescolares, la disminución de los niños en educación temprana, de una u otra manera en pandemia generó un bajón de matrícula en primaria,
pero miren que ahorita lo estamos viendo también revertido en el sentido de cómo se están salpicando algunas facultades, algunas universidades que también tienen el fenómeno de falta de estudiantes. Ahí nos vamos a entrar en la segunda parte con otras dinámicas particulares, pero sí vemos cómo finalmente esta cadena y este ciclo de falta de población también a las universidades las está afectando, ¿no? Sí, es cierto. Lo del fenómeno es recurrente. Uh-huh. Si la base nuestra, que es el preescolar, no está fortalecida, no está nutrida, llamémoslo así, pues cuando vamos llegando, esto es una pirámide donde la base nuestra es los preescolar, los 3 grados de preescolar, prejardín, jardín y transición. Y ello va subiendo y su pirámide se va angostando cuando termina la educación media. Esa educación media es la que nutre las universidades, con 2 fenómenos. Primero, que hay disminución de población que termina su educación media, pero con un fenómeno, y es que la parte económica, recursos y demás, ha hecho que los estudiantes miren otras posibilidades que no son las universitarias, y estas son la parte tecnológica, las carreras técnicas, y muchos de ellos ahorita están recurriendo a la educación virtual. Uh-huh. Importante tener en cuenta eso, porque nosotros vemos fenómenos como universidades que han crecido en los últimos tiempos. No voy a citar nombres porque pues no creo posible esto, pero el hecho de trabajar en la forma virtual les ha permitido crecer en número, ¿sí? Crecer en carreras técnicas y tecnológicas, dejando de lado cosas importantes como son las carreras universitarias como tal, en forma presencial. Importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque desafortunadamente también en la influencia económica hace que el muchacho busque una carrera que le produzca recursos inmediatos para su sostenimiento. No puede, como en mi época cuando estuve como universitario, pues mi papá era el que me sostenía porque yo era menor de edad y no tenía ningún inconveniente. Ahora los muchachos son muy recursivos, muchos de ellos se van muy temprano de sus casas o consiguen otras cosas y tienen que mirar cómo es su sustento económico. Entonces tienen que mirar también formas de conseguir también algo que les inmediatamente los monetarice. ¿Okay? Eso no lo permiten la mayoría de universidades, y mucho menos cuando están en el día. ¿Sí? Eso lo permite algunas, con las carreras nocturnas, porque el estudiante está en la noche, en el día trabajando, pero no es muy frecuente el caso. Profe Carlos Sarmiento, ¿qué está motivando a las nuevas generaciones en replantear el concepto de familia y optar por no tener hijos? Bueno, es un fenómeno bastante grande. Es un fenómeno bastante grande y como les citaba antes, si antes teníamos una población de 6.7 de fertilidad con las damas y hoy tenemos 1.7, eso lleva a hacer muchas preguntas. La primera, ¿qué está produciendo esa baja en la fertilidad de las damas, de la mujer, por el número de niños? Hay fenómenos ya, dialoga uno con las niñas de ahora y pues realmente no encuentran estabilidades en su núcleo social, y menos cuando entablan una relación de pareja, no hay estabilidad, ya sea por uno o por el otro. Segundo, consideran que la parte económica es bastante importante. Luego, primero hacen sus estudios, buscan sus medios de sustento como el trabajo y demás, y de último, dejan toda la relación sentimental y por ende el número de hijos. Tercero, que es un fenómeno que hemos estado analizando y máxime que uno frecuenta con muchas damas ahorita, es el temor que hay de aquellas niñas que piensan tener sus hijos pero dejarlos solos una vez culmina su licencia de maternidad. Entonces dicen, bueno, lo dejo solo, pero ¿quién me lo cuida? ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo lo mantengo? Y entonces se prefiere 2 cosas: o no tener hijos o no tener trabajo.
Sí, porque pues piensan en su hijo, máxime que se comenta, no es que lo viva yo, pero el manejo de pareja ahora es muy diferente. El manejo de pareja, cada uno trabaja por su lado, cada uno tiene su trabajo, pero en la época del compromiso generalmente se piensa que el compromiso es de la mamá. Entonces eso hace que las mamás especialmente pues tengan otros fundamentos y entonces decidan o trabajar o tener hijos. Por acá dice María Bermúdez, dice, las familias ya no son numerosas por la misma situación económica del país. La juventud busca realizarse fuera de nuestro territorio. Es cierto, ¿por qué? Lo vivo yo, que tengo mi hijo que después de haber hecho sus estudios y toda cosa, él es arquitecto con maestría en diseño de interiores. En Colombia y específicamente en Bogotá, las oportunidades de trabajo con una gran hoja de vida como él tiene, no fue posible devengar más de 2.300.000 pesos. Hoy, y eso desde 2017, se fue para Canadá y hoy gana cerca de 5 veces lo que gana en Colombia. Entonces es un muchacho que su juventud le permite escudriñar otros mundos. La globalización de la educación y de todo permite que ellos tengan otros intercambios, otros saberes y demás, y las facilidades que promulgan otros países. Voy a citar algunos como España, Canadá, Estados Unidos, Francia y Alemania, que también tengo familia allá. Le permiten a un joven realizarse como él espera, ¿sí? Y yo siempre le digo, no solamente la plata, pero es que esos países se le ofrecen promoción y le ofrecen todas las cosas. Mi hijo terminó hace 2 meses un curso y ya lo promovieron como líder dentro de ese sitio donde trabaja. Entonces eso hace que el muchacho encuentre incentivos. En Colombia hay tanta población que no puede haber ni buenos sueldos ni buenos incentivos para estos jóvenes de ahora. Entonces, realmente lo que no tuvimos nosotros, esas agallas de irnos simple y llanamente, estos muchachos ahora la tienen, la globalización se lo permite y aparte eso los países están ofreciendo. Entonces, yo personalmente, a pesar de que hay unas personas que discrepan de que se van de nuestro país, todo eso, no, yo sí apoyo de que quien le da mejores oportunidades a la persona, pues sea ese sitio donde esa persona vaya. Aquí está Alan Quintero, que está muy pendiente de nuestro programa y nos pregunta, ¿se puede pensar que el cambio en la estructura familiar influye en la disminución de la tasa de natalidad? Sí, claro. Es totalmente cierto. Si las condiciones y la realidad hacen que esta organización familiar sea diferente, pues obvio que tiene que transformar eso en la tasa de natalidad. Siempre influye directamente. Eso es como en las matemáticas nos enseñaban a nosotros que esto es la relación directa, ¿sí? Una relación biunívoca. O sea, si esto sucede, automáticamente el otro fenómeno sucede. Entonces, influye la condición, la convicción y todo el desarrollo que se tenga en el orden familiar. Perfecto. A nuestro invitado del día de hoy, el doctor Carlos Sarmiento Barrera también, queremos compartir en estos momentos algunos mensajes también que aparecen por acá en nuestras redes sociales, porque precisamente María Evidalia también nos dice el tema de las familias que ya no son numerosas por la misma situación económica. Creo que también es un aspecto fundamental que se da allí y pues nosotros en la familia Cotradecún, donde en la gran mayoría son maestros, pues evidentemente nos preocupamos de estos temas y por eso también queremos que si ustedes han vivido allá en sus colegios, por ejemplo, casos de maestros que se han quedado sin
carga académica pues con estudiantes por la baja matrícula, pues que nos lo hagan saber, porque uno muchas veces, profe Salomón, uno encuentra hasta mediados de febrero, marzo, los maestros casi que buscando matrículas, hay cupos en tal colegio, hay cupos para tal situación, en la idea de poder solventar un poco este tema y que pues las personas puedan matricular sus niños allí. A esta hora de la mañana yo les voy a invitar les quiero invitar para que hagamos una pequeña pausa institucional con información de nuestra cooperativa Cotradecún, pero no se muevan porque ya regresamos. Ya volvemos con El Solidario. ¿Cómo puedo realizar mis pagos por PSE? Así te puedes ahorrar largas filas y lo mejor, lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Desde cualquier dispositivo, ingresa a www.cootradecum.com. En la sección del portal transaccional, ingresa con tu identificación y contraseña. Si no tienes una, haz clic en recordar clave y sigue los pasos. Ya en tu portal transaccional, ingresa a Pagos y Transferencias y haz clic en el botón Pagos. Lee atentamente las instrucciones. Selecciona la obligación que deseas pagar y haz clic en el botón Siguiente. Selecciona en forma de recaudo la opción PSE y haz clic en el botón Siguiente. El portal transaccional te llevará al canal de recaudo, donde debes seleccionar el botón de PSE y luego Continuar. Deberás verificar y diligenciar los datos personales por seguridad. En la sección de Entidad Financiera, selecciona tu banco y haz clic en el botón Continuar. Y te redireccionará al portal bancario y deberás seguir el proceso. Y listo, así de fácil y seguro es realizar tus pagos por PSE. Ahora que vivimos en un mundo automatizado, disfruta más de tu tiempo y de tus beneficios como asociado activando el débito automático. Solicítalo en www.cootradecum.com en el enlace Medios de Pago, diligenciando el formulario que encontrarás allí. Cootradecum es bienestar para todos. Ya volvemos con El Solidario. Bien, y a esta hora de la mañana también saludamos a las personas que están conectadas a través de nuestra cuenta de Instagram. Estamos en vivo también en estos momentos por Instagram. Por aquí nos llega un saludo de Vélez Lady. Dice, gano con El Solidario y reporta sintonía Lady Carolina Vélez también acá. Nos llega este saludo, por supuesto, a todas las personas. Estamos en vivo en varias plataformas, en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube. También estamos en vivo en este momento por Instagram de la cooperativa Cotradecum para que más personas estén al tanto allí. Así que le hagamos llegar esa invitación. Bueno, profe Salomón, Evelyn, nosotros continuamos acá con nuestro invitado porque hay más preguntas, hay más inquietudes sobre la base también de poder abordar a profundidad este tema, este fenómeno que pues es preocupante para la educación, tanto en las escuelas como ya lo mirábamos, pero también que ya golpea y empieza a golpear algunas universidades, ya hay cierre de algunas facultades y demás temas. Entonces los dejo para que continúen allí con nuestro invitado, y la invitación a todas las personas que están conectadas es a que compartan este enlace también con sus contactos. Sí, Mauricio, y aquí pues la mesa de trabajo, que mientras estábamos en el corte estábamos hablando de otras situaciones que también se están dando al interior de las familias, al interior pues de esas tendencias que están de una u otra manera relacionadas con el concepto poblacional. De hecho, Carlos, y lo comentábamos cuando estábamos armando el guión y el trabajo, nosotros hacemos esto previamente, y mencionábamos situaciones como el estadio del último partido de fútbol en Estados Unidos, donde mirábamos camisetas amarillas por montón. Y casualmente un periodista de un noticiero muy conocido hacía la referencia de cómo ese número de colombianos que estaban en el estadio no superaba el 10% de turistas.
El resto es población colombiana, población latina, que está pues obviamente en Estados Unidos. Querramos o no, esa fuga de cerebros, como tú lo planteabas, de talento humano que le ha tocado irse a otros países finalmente para poder continuar sus procesos laborales, también es un efecto que tiene la población colombiana. En ese orden de ideas, y pues obviamente desde dinámicas muy particulares, vamos a referirnos ahorita, Carlos, a cómo están influyendo también desde otra perspectiva las leyes pro aborto, las libertades sexuales, otros conceptos de familia que también me parece que de manera global han entrado a permitir otras dinámicas de organización de los hogares. Si bien esa estructura familiar tradicional sigue siendo parte, hay otras dinámicas también de conformación de estos grupos familiares. ¿Es también un efecto que influye notoriamente en la población? Sí, influye bastante. Estos conceptos influyen bastante porque cuando nos remontamos a los años 60 y anteriores, nuestras madres específicamente, pues tenían 7, 8, 9 hijos y le preguntaba a uno cómo estaba conformada su organización familiar. Le decía, perfectamente tengo tantos hijos, pero también he tenido tantos abortos. ¿Sí? Tenía 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces las familias son numerosas y no solamente eso, encontramos en la costa atlántica y específicamente también en el Chocó, familias de 20, 25 integrantes. Wow. Entonces es importante ver que esto también influye, porque la ley antiaborto, si bien es cierto, determina en qué momentos hay posibilidad de abortar legalmente, también se abusa de esos hechos para que en forma ilegal se practiquen muchas cosas que no son debidas. Pero ¿eso qué hace? Tiene dos fenómenos. Primero, que hace que esta niña en edad fértil o esta persona en edad fértil pues no tenga a su hijo, pero también va teniendo problemas de enfermedad. Eso genera los no tratamientos en forma objetiva, en forma adecuada, en forma bien atendida por un profesional realmente, que los hay. Cuando se hace de cualquier forma, en cualquier sitio, hace que, primero, pues, haya una pérdida de vida, una vida, pero con unas consecuencias muy importantes para esa persona, y es la pérdida de vitalidad y segundo, las posibles enfermedades que genere esa no atención debida por parte de personas que son inescrupulosas, que llevan a que se dañen las vidas de estas personas. Pero yo siempre he dicho, la ley sobre el aborto define unos principios, pero desafortunadamente estos principios, como ocurre con muchas de las normas, se violan y eso hace que se dejen de lado muchas concepciones y se pretenda ir por el camino mucho más fácil, que es un aborto de cualquier forma. De nuevo, el otro trabajo de las relaciones de otras índoles también ha permitido que esto disminuya esta organización familiar. Yo voy a ser muy respetuoso. No estoy contra las normas ni contra las poblaciones LGBTI ni nada de estas cosas, ¿cierto? Simple y llanamente estoy de que cuando hay una unión familiar, que ahora se llama familia, no en el sentido estricto de como la llamamos nosotros, pero cualquier reunión se llama familia ahora, entonces 2 personas de un mismo sexo, si bien es cierto forma una familia, eso no permite que haya una procreación y eso va disminuyendo también la cantidad de personas, ¿cierto? Entonces, no son las normas en sí las que hacen que esto suceda,
sino son las concepciones que se tienen sobre esa forma de vivir las que hacen que disminuya y se transforme esa organización familiar. ¿Sí? Yo siempre como abogado digo, las normas están bien diseñadas. Lo que pasa es que en la aplicación es donde se falla. ¿Sí? Y hay esas nuevas tendencias, si bien es cierto, son respetuosas, las respeto. ¿Sí? También hacen que la transformación familiar surta y tenga otros efectos. ¿Y cuál es el efecto inmediato? La baja de natalidad y la disminución de nuestros jóvenes. Yo le decía a Salomón y a Evelyn hace un momento que realmente el fenómeno de la vejez está castigando a Colombia. Sí. Sí. Está castigando a Colombia porque ya los jóvenes son pocos y la población ya en edad ya avanzada está creciendo mucho y nosotros nos ufanábamos de hace 30 años, en los años 80 más o menos, ¿qué ocurría en Europa? Este fenómeno. Y pensamos que nunca iba a llegar a Colombia y mire que está sucediendo. Y no es posible que nuestros viejitos y uno mismo, nosotros mismos, tengamos que vivir solos, que nadie nos acompañe, cuando realmente le hemos brindado a nuestros hijos, a nuestros nietos y a toda la bifurcación familiar, todos nuestros esfuerzos para llegar a andar solo. Entonces empieza uno a preguntarse, ¿valió la pena el esfuerzo que hice durante mi vida? Profe Carlos, por aquí en redes sociales, Aura Catalina Quintero nos dice, en mi colegio lo que nos ha ayudado es que tenemos la mitad de la población escolar migrante. Referente al comentario de Aura Catalina, quisiéramos preguntarle, Carlos, ¿qué efectos está teniendo la migración de la población colombiana en la disponibilidad de mano de obra en el sector educativo en el país? Bueno, la migración ha tenido un fenómeno bastante grande. Lo primero es que la mano de obra, específicamente, que es lo que me pregunta, la mano de obra no hay suficiente mano de obra, primero que todo. ¿Por qué? Porque es que muchacho, el joven de ahora pues prefiere migrar en busca de mejores oportunidades y realmente cuando yo veo y me hablan de mano de obra, entonces estoy citando la parte de la construcción, la parte de la metalmecánica, la parte de la ornamentación, la parte de la electricidad. Y cuando uno mira quiénes ejercen esta profesión, que para mí es una profesión, yo soy maestro, fui maestro de educación de adultos donde trabajaba con este tipo de población, va uno y revisa y quienes ejercen estas profesiones como mano de obra ya son personas de edad, pasadas los 40, los 50 años, muy poco joven ya hace esto. ¿Sí? Y he visto algunos que otros muchachos en la parte de la construcción, pero no son muchos. ¿Sí? Entonces, realmente la mano de obra con estos jóvenes está escaseando porque vuelve el fenómeno, se está dejando en manos de la población de avanzada edad. Respetable, porque realmente pues el ser humano como condición es un ser que busca mejores condiciones. Y si las condiciones las encuentra por fuera, pues yo hago uso de esas condiciones, ¿sí? Pero hay un inconveniente y es que el fenómeno se está dejando ya entonces en manos de la población de avanzada edad. Y específicamente lo que me preguntas, mano de obra, creo, hablabas algo de la educación, ¿sí? Sí, la educación Bueno, superior. sí, en la parte de nuestro sector educativo y nuestros maestros, pues yo celebro mucho el concurso que se hizo hace poco donde la Secretaría de Educación vinculó cerca de 5.900 docentes, porque realmente también hay que agradecer a estos muchachos, porque la mayoría son jóvenes, que para tener un sustento
bastante efectivo y bastante fuerte, se han dedicado y muchos de ellos ingresaron a este concurso con maestría, Sí. donde quedan en 3A, con un sueldo de 5.500.000 aproximadamente. Entonces indica que este muchacho que se queda en Colombia también se está cualificando y está pensando también en cómo me mantengo bien dentro de esa condición de docente. Desafortunadamente no son muchos. Hoy Bogotá ya terminó el listado de elegibles y nos falta gente y no hay más. Entonces mire cómo sopesamos las situaciones. Entran bien porque los muchachos están ávidos de conocimiento, maestrías, doctorados, pero desafortunadamente la mayoría con maestría, porque si no el doctorado les daría el doble de sueldo. Son muy acuciosos, pero no son muchos. Entonces estamos quedando nosotros, Bogotá hoy, se quedó sin listado de elegibles. En todas las áreas. Sí. Entonces es un fenómeno también que dice uno, bueno, necesitamos gente, pero ¿dónde está? Con esos requisitos académicos y demás, ¿no? Así es, Carlos. Creo que muchos interrogantes, muchas preguntas aquí en redes sociales también nos están haciendo algunos cuestionamientos también. Pero creo que parte como de la proyección y lo que tendríamos que mirar en este tipo de análisis para de pronto nuestro público general que se está conectando. Nuestro tema del día de hoy es el tema de natalidad y estamos hablando con un experto, con una persona que tiene que ver con la Secretaría de Educación precisamente con esta dinámica de la población, de las matrículas, desde la educación preescolar y básica y media. Hay un interrogante que me llama mucho la atención, Carlos, y usted lo decía ahorita también, y es cómo Europa empieza a tener este fenómeno muy latente desde 1980. Nosotros creíamos, como colombianos, que este tipo de situaciones llegarían por allá en otras décadas. Y resulta que lo estamos viendo ya y lo estamos viendo ahora en nuestros colegios, en mano de obra y otras cosas que de pronto se van a dar en el camino. En ese sentido, Carlos, la baja natalidad y el desarrollo económico de las naciones está poniendo en riesgo el presente, el futuro de ese desarrollo económico precisamente. Lo pone de presente y lo pone en riesgo. ¿Y por qué lo pone en riesgo? Básicamente porque, tal como sucedió en Europa, y en el caso nuestro en Canadá, esa cultura ya de la persona ya de edad, que pensamos que nunca, como dice Salomón, nunca iba a llegar aquí a Colombia, sí, nos permite ver otras condiciones que estos países han desarrollado. Y fue ese permitir y ese brindarle mejores condiciones al migrante, de tal manera que poblara con sus nuevos muchachos esas naciones. Y vamos a no irnos tan lejos. Canadá le ofrece un cúmulo de incentivos a todos estos jóvenes y estas jóvenes parejas que llegan para que fomenten la población, porque realmente no hay. Voy a citar un caso que lo vivo con mi hijo en Vancouver. Vancouver, que es la cuarta población de mejor vivir en el mundo y tiene 600,000 habitantes. Entonces, ese fenómeno de esa extensión tan grande de terreno, las condiciones tan buenas, pero ¿qué ha tenido que hacer? Llamemos, invitemos y ofrezcámosle al mundo en general mejores condiciones y toda cosa. Y de hecho ya ustedes ya encuentran personas de Fiji, Corea, Brasil, Colombia, entre otros, por no nombrar, que realmente se están nutriendo de lo que ellos ofrecen para poder solventar lo que sucedió en ese país. Entonces, ¿qué nos lleva a eso?
a replantear que ese bloqueo económico y ese envejecimiento de nuestra población tiene que llevar a unas políticas diferentes a nuestro país. Caso contrario, nos veremos abocados a otras condiciones que realmente, si nosotros comparamos, yo por ejemplo me pongo a hacer un análisis, ¿qué sucediera si Colombia hiciera el mismo ofrecimiento que hace Canadá? Y me pongo a pensar, ¿dónde están esos recursos que Canadá ofrece? ¿Colombia los tiene? ¿Quién los puede ofrecer? ¿Será que es fácil ofrecerlos? Y con un inconveniente, ¿a costillas de quién va a salir esos dineros si los ofreciera? Que será de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, tendremos el poder económico para hacer lo mismo que hicieron los países en Europa y en Norteamérica, como el caso de Canadá. Me pregunto eso yo mismo. Sí. No, y sobre todo que somos países en condiciones diferentes, ¿no? Y con problemáticas muy fuertes. Se nos quedó de lado acá y el tiempo se nos pasó volando, Carlos, acá en el diálogo. Ojalá les haya servido a nuestros seguidores y a nuestro público en alimentar precisamente esa discusión que tiende a acrecentarse, en el sentido en que el fenómeno va a estar ahí y cada vez obviamente más fuerte. Si ya lo empezamos a vivir, pues no quiero pensarlo por allá en 1 o 2 décadas más adelante. ¿Cuál es la situación? Entonces quedaron preguntas en el tintero casi que para otro programa de las situaciones bélicas, la guerra del país, la misma pobreza que nos están mencionando acá nuestros compañeros en redes sociales. Entonces, Carlos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por toda la información. Y pues quiero que te despidas del programa, tú que estás en la Secretaría de Educación del Distrito, dándole un saludito alentador a los maestros desde la Administración Central, desde el proceso y pues los esfuerzos que también obviamente se hacen, que obviamente sabemos que es parte como del ideal de ustedes. Bueno, yo le presento un cordial saludo a todos nuestros escuchas. Afortunadamente es un gremio del cual soy miembro y de la cual me alimento a diario. Aparte de eso, tengo una gran vocación con Contraecún y con todas las cooperativas porque soy basquetbolista y también comparto el baloncesto llevo ya mis añitos. Entonces, para mí es alentador, primero darles una voz de aliento, porque afortunadamente, pues las condiciones en este momento, si bien es cierto, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de orden familiar y toda esa cosa, siempre soy consciente de que las cosas tienen una razón de ser y tienen una acción de mejora, ¿sí? Sabemos que las condiciones en este momento son difíciles, pero nunca las condiciones llegan a su último trecho, porque siempre se buscan salir de ellas de la mejor forma posible. Entonces, invitarlos a los maestros a que sigan con su labor, porque la labor del maestro nunca termina. No termina ni con... Además que desafortunadamente los maestros pensamos que solamente hacemos labor con nuestros estudiantes. No, la labor nuestra siempre es cotidiana y en todos los momentos y con todos los miembros de una comunidad educativa. Generalmente tenemos padres de familia, tenemos estudiantes, tenemos vecinos, tenemos colegas, tenemos compañeros con quienes compartir y departir nuestros conocimientos, pero también con una cosa muy importante, es que los maestros somos los gestores del cambio. Si el maestro tiene claro cuáles son las necesidades y las características de la población que atiende, siempre tendrá un foco para trabajar y un faro al cual debe llegar. Y siempre tiene las mejores condiciones. Además que los muchachos de ahora están mejor preparados que nosotros, ¿sí? Tienen doctorado y tal cosa. Entonces, invitarlos a que hagan alguien decía, hagan uso de esa gala para que su sociedad, su medio y nuestra sociedad tenga mejores condiciones y tenga mejores oportunidades. Porque nosotros los maestros somos los que le proporcionamos
el conocimiento para que estos jóvenes tengan mejores oportunidades. Así es, Carlos, muchas gracias por sus palabras tan alentadoras, y creo que tú lo has dicho, desde la ruralidad, desde la aceleración, desde la jornada única, desde la educación tradicional, creo que la voz del maestro y la mano del maestro amigo siempre debe ser rescatada y debe ser valorada obviamente por la sociedad aquí en todo el mundo. Pues estos micrófonos, Carlos, están a la orden para cuando quieras volver, cuando quieras promover programas de interés que tenga la Secretaría para la Comunidad Docente, siempre están a tus órdenes. Entonces, gracias infinitas por tu participación. Y a ustedes también por la escucha y por la invitación. Okay. Gracias. Bueno, nuestros oyentes por acá le dicen al profe Carlos que muchas gracias, que es un tema muy interesante. Por acá también nos dicen que son temas que deberían tocar muy seguido, claro que sí, son temas muy importantes. Y bueno, contarles también a nuestros oyentes que hemos llegado al final de nuestro programa, pero recuerden que tenemos una cita el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana para traerles la mejor información. Entonces, profe Salomón, compañero Mauricio, nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana. Claro que sí, Bueno, Evelyn, gracias, muchísimas que estén muy gracias. bien. Y Chao, bueno, chao. Que estén muy bien. cerramos este programa entonces con el resumen de noticias que nos deja Chalo Álvarez y nos vemos la próxima semana.